Hola, mi nombre es María Fernanda Camargo Apolinar del grupo 511 de Estadística. Bueno, voy a enseñar mi ejercicio, espero que se pueda ver bien. Es muy largo. Esta es la tabla ya completa. Y ese es todo el ejercicio. Bueno, y la primera pregunta es, ¿qué diferencia existe entre los datos simples y los datos agrupados por intervalos? Una diferencia que tienen estos datos es que los datos simples son datos que han sido extraídos pero no han sido organizados, y los datos agrupados por intervalos son datos que ya se extrajeron de un experimento y ya fueron bien organizados. Otra diferencia es que los datos agrupados por intervalos ya forman distintos conjuntos, por eso están por intervalos, ya son mucho más fáciles de diferenciar, mientras que los datos simples forman, por así decirlo, un conjunto universal. Entonces, lo que significa que están todos en un mismo conjunto y no se pueden diferenciar. Bueno, ¿y qué tipo de datos se puede analizar con datos simples? Esto puede ser cuando tienes muy pocos datos y es muy fácil diferenciarlo. Puede ser valores, números reales, números, cadenas de caracteres, pueden ser valores literales. Bueno, ¿y qué tipo de datos se pueden analizar en datos agrupados por intervalos? Esto sucede cuando nuestra muestra es muy grande, así como tipo más de 30 valores, y es necesario agruparlos para poder identificarlos y definir su característica. Bueno, ¿y qué representa un histograma? Bueno, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde cada una de estas barras es proporcional a la frecuencia de cada uno de estos datos. Bueno, ¿y qué representa un polígono de frecuencias? Este es muy sencillo, es muy parecido al histograma, de hecho se crea a base del histograma, y lo único que cambia es que en vez de las columnas van a ser puntos y esos van a ser unidos. Representa lo mismo, representa la frecuencia de los valores que se están utilizando y trazando. Bueno, ¿qué representa una gráfica circular? Esta se divide en diferentes fragmentos para mostrar las partes de un todo, y cada una muestra el tamaño del fragmento de la información que se está poniendo en la gráfica circular. Bueno, ¿y qué diferencias tienen estas representaciones gráficas? Las diferencias más observables podrían ser las formas diferentes que tienen. Por ejemplo, el histograma, ya lo hemos mencionado, se le conoce coloquialmente como gráfica de barras porque los valores se muestran en forma de barra, mientras que en el polígono de frecuencia son los mismos datos, simplemente que ahora van a ser puntos que van a ser unidos por unas líneas. Esto ya habíamos mencionado que es mucho más práctico cuando estás trabajando con muchísimos
datos y para que no se vea amontonado y no se vean muchas barras y para la gente sea confuso, esto se utiliza mucho por ejemplo, en películas como en cuando están mostrando alguna empresa y así. Y en la gráfica circular, pues es mucho más obvio el cambio porque es un círculo es un círculo que se divide y en cuanto a la diferencia del tamaño de cada uno de los fragmentos, es como vamos a ir relacionando los datos. ¿Qué es una medida de tendencia central? Bueno, estos son parámetros estadísticos que nos indican el centro de distribución de nuestras muestras o bien nuestra población estadística. De estas puede haber muchas formas. Lo que pasa con las medidas de tendencia central es que se utilizan cuando tenemos muchos datos de muchos tipos y tienen que ser agrupados. Entonces se agrupan por media, moda y mediana. Estos también ya los habíamos comentado en el anterior video, son muy fáciles de sacar. La moda es la más sencilla, es literalmente de toda nuestra muestra el número que más se repite. A veces pasa que cuando no se repite un número al mismo tiempo o no se repite ningún número, no existe una moda porque todo está igual y no hay algo que destaque, o sea, tendencia por así decirlo. La mediana es ordenar el número menor a mayor y el número que esté en medio, ese va a ser la mediana, el número a la mitad. A veces pasa que con números pares, por ejemplo, cuando son cifras pares, hay dos datos. Entonces, estas dos cifras las vamos a sumar y las vamos a dividir entre 2, el número de cifras que haya, que va a ser 2. Y así va a sacarse la mediana. Y la media también va a ser muy sencillo de sacar. De todas nuestras muestras las vamos a acomodar y las vamos a sumar. El resultado que nos dé lo vamos a dividir entre la cantidad de cifras que sumamos. No va a ser el mismo dato de la parte de arriba de la división, sino que ahora va a ser literalmente si sumamos dos datos, esos dos datos, lo que significa que se va a dividir entre 2, porque a veces suele confundirse. Bueno, ¿y qué es una medida descriptiva? Esto es muy sencillo. Son valores numéricos que resumen la información contenida en un conjunto de datos. Estas se calculan a partir de la muestra o si bien de los datos de una población. Cuando tenemos los datos de una población ya no se va a llamar medidas descriptivas, sino que va a denominarse parámetro. Algunos ejemplos pueden ser la varianza y la desviación estándar. Bueno, ¿y qué diferencias existen para la media en datos simples y para datos agrupados por intervalos? Pues sí hay diferencias. En ambas se multiplica la marca de clase por su frecuencia absoluta, solo que en los datos simples van a ser todos los datos que estamos manejando y en los datos agrupados por intervalos va a ser por cada intervalo. Y luego esta suma se va a dividir entre n. Esa es la única diferencia porque, como ya habíamos mencionado, en los datos simples son como datos más universales, no están organizados, y en los datos agrupados por intervalos están divididos por los intervalos. ¿Qué diferencias existen para la moda en datos simples y en datos agrupados por intervalos? Bueno, en datos simples ya se los había explicado, es muy sencillo. Todos los datos, los números que tenemos, los vamos a organizar y el número que veamos que más se repita, que más está, por así decirlo, en tendencia, va a ser el número que esté de moda. Cuando el número se repite la misma cantidad de veces o ninguno se repite, no existe una moda en los datos simples. Para datos agrupados por intervalos es mucho más, es un poco más complicado porque existe una fórmula. Lo que vamos a hacer primero es ubicar la frecuencia absoluta más alta y de ahí vamos a ubicar la frecuencia absoluta anterior y la posterior, o sea, la que está arriba y la que está abajo. Entonces lo que vamos a hacer en nuestra fórmula va a ser que en la parte del numerador la frecuencia absoluta mayor se va a restar con la frecuencia absoluta anterior a esta frecuencia absoluta mayor. Y en la parte del denominador
se va a restar otra vez la frecuencia absoluta mayor con la frecuencia absoluta anterior a esta, la parte de arriba, y esto se va a sumar con la resta de la frecuencia absoluta mayor y la frecuencia absoluta que sigue, o sea, la posterior. Y el resultado de esto lo vamos a multiplicar por la amplitud y después esto se va a sumar con el límite inferior. Y así es como vamos a obtener la media por datos agrupados por intervalos. Y así es como vamos a obtener la moda por datos agrupados por intervalos. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre desviación estándar para datos simples y para datos agrupados? Es muy sencillo. En este ejercicio lo hicimos para datos agrupados. Voy a ocupar mi tabla. Bueno, ya con mi tabla es más fácil apoyarme visualmente, aunque tal vez no lo pueda ver muy bien porque ya cambié la cámara. Pero bueno, primero la columna de XY la vamos a restar con la media, pero ahora va a ser por cada uno de estos intervalos. Y para que sea más sencillo, en la siguiente columna ya cada uno de los datos que calculamos los vamos a subir al cuadrado, y cada uno de los datos de las celdas ahora se va a elevar al cuadrado, y después los resultados lo que van a hacer es multiplicarse por esta columna de frecuencias, y los resultados de esta última tabla, de esta última columna, perdón, los vamos a sumar, y el resultado lo vamos a dividir ahora sí entre n, o sea, el número de nuestra muestra. En los datos simples es algo, de hecho es igual, simplemente que como no tenemos celdas, todos los datos los vamos a sumar y elevar al cuadrado, y posteriormente van a ser divididos entre n. Bueno, ¿y qué elementos se utilizan para realizar un histograma? Voy a utilizar como ejemplo un histograma, y se necesitan dos ejes con dos valores. En el eje de la abscisa estamos poniendo los límites, y en el eje de la X estamos poniendo la frecuencia. También claramente se necesitan las barras, porque como sabemos es mejor conocido como gráfica de barras. Se deben identificar con colores y así poder hacer una leyenda. ¿Y qué elementos se utilizan para realizar el polígono de frecuencias? Bueno, aquí también necesitamos dos datos en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, en este caso tenemos en el eje Y, que es la marca de clase, y en el eje X tenemos que es la frecuencia absoluta. Esto es muy parecido al histograma, solo que en vez de las barras solo vamos a requerir de puntos que indiquen dónde se encuentra cada valor. Y en estos los vamos a unir mediante líneas. Y ya, eso es todo. Y por último, ¿qué elementos se necesitan para realizar una gráfica circular o una gráfica de pastel? Voy a utilizar mi gráfica. Se necesita trazar un círculo muy bien hecho, partir de los 0 grados, y también se necesitan los datos de frecuencia relativa en grados y frecuencia relativa en porcentaje, para así poder partir del 0 grado y con nuestra frecuencia relativa en grados ir midiendo qué porcentaje se le debe asignar a cada valor. Una vez que ya hayamos trazado la gráfica, debemos identificar cada parte y así poder hacer una leyenda. Recordemos que en todas las gráficas se necesita, por supuesto, un título. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias y espero que se haya entendido.